Ah, buenas de nuevo, espero que anden bien. Esto es un poco una continuación de lo que me senté a hablar el otro día respecto del aprendizaje autodirigido en relación a aprender canciones en japonés. Eh, ¿Por dónde empiezo? Seguramente me den ganas de seguir hablando respecto al aprendizaje autodirigido, capaz más puntualmente sobre eso, o capaz lo relacione con otros temas también, veré. Este, como de este marco lo tomo como un esquema como un marco para el aprendizaje, pero también como algo más amplio que eso, que ahora voy a entrar en eso un poquito. Este, Me gusta el tema, así que probablemente hable de eso. Fácil. Si parece que tengo mucho sueño, es porque tengo mucho sueño, y si no parece, hagan de cuenta que no dije nada. Espero que el sueño no me impida centrar las ideas un poco, que además no las tengo más o menos presentes, frescas, que estuve hablando conmigo de eso, refrescándolas un poco así nomás. No me senté a leer las notas que tengo, porque claramente el objetivo de hacer notas es no leerlas. O sea, el objetivo de hacer notas para acordarse de algo que uno quiere hablar, claramente es no leerlas. Este, Porque a veces no es necesario, necesariamente. Así que estuve repasando un poco las ideas de lo que quería hablar y dije, ya fue, me voy a sentar a hacer esto, a ver si lo hago porque también vengo demorándome en compartir lo que hice el otro día porque quería hacer esta continuación y ahí voy a entrar ahí. Pero para ya dejar de demorarme yo solo a mí mismo, la idea sería hacer esto como salga y ya fue. Porque de nuevo esto es más que nada para mí, primero que nada, algo que tengo ganas de hacer y también obviamente para compartirlo con amistades, entonces también es para quienes sean que estén viendo esto. Este, Así que un poco, a ver, el tema, antes de que siga con el tema de esto de que ya que me interrumpió la moto, este, eso, como esto es para mí, para compartirlo así entre casa, no es la idea complicarme demasiado. O no es la idea complicarme en el nivel que me tendería a complicar las cosas en general. Este, Así que bueno, de dónde surge un poco la continuación esta es literalmente una continuación de lo otro que estuve hablando el otro día. Porque sí, uno diría, 1 hora y media hablando de corrido y te faltó algo, sí, me faltó algo. Nada, volviendo a escuchar el video porque me senté a escucharlo. Este, Después de escucharlo me di cuenta de hubo un detalle que no mencioné y ese detalle después me llevó hablando conmigo, conversando conmigo, a elaborar otra idea que me pareció interesante, así que para eso estoy acá. ¿Por dónde empieza esta idea? La idea tiene como una cuestión medio intermedia, una cuestión intermedia lógica de que quiero hablarla porque tiene mucho que ver con lo que es el núcleo del el aprendizaje autodirigido o este tipo de proceso de aprendizaje como lo estoy intentando de aplicar y de abstraer los conceptos de lo que leí para llevarlo a la práctica de alguna manera. Después tiene una parte que es muy puntual y muy sencilla, que veremos qué tan puntual y sencilla será, pero es como un detalle más chiquito, que es el que realmente me hizo acordarme de esto otro que voy a decir también. Y después sí hay una mirada un poco más amplia, que es ya un poquito el panorama un poco más abierto. Va a ir en ese orden. Así que no creo que le ponga, no creo que, no sé cuánto va a demorar esto, pero no creo que demore demasiado. No me voy a pronunciar más al respecto.
Bien, entonces, ¿qué fue lo que observé? Me acordé de un detalle del procedimiento, en el área del procedimiento, de cómo avanzan los distintos pasos y etapas para ir llevando específicamente la acción del proceso de aprendizaje a lo que le llamé procedimiento, digamos, para ponerlo en el apartado. Este, que creo que lo tomé así, tal cual de como estaba en el material que había leído de Rogers. Repasando eso, me di cuenta que hubo un detalle que no había mencionado eh, e igualmente me di cuenta de cómo ese detalle realmente surgió en el medio de probar y hacer, de darle forma al proceso, básicamente. En las distintas etapas de darle forma al procedimiento se fue modificando, que en un punto me parece que quedaba claro igualmente, solo que me pareció importante y esto es lo término medio general e importante del aprendizaje, hablado de esta manera. Me pareció importante aclararlo porque la forma en que lo presenté, me di cuenta que lo presenté muy como un procedimiento ya hecho, ya terminado y como pasos a seguir. Y podría llegar a confundirse con que el esquema tendría que ver con previo a hacer nada, ya definir bien todos los objetivos, definir bien todos los recursos que podrían servir, todos los criterios de evaluación y después definir un procedimiento para después ejecutarlo tal cual así como pasos exactos que uno ya tiene de antemano. Y realmente no funciona así, porque en realidad la naturaleza del aprendizaje no directivo sería, es que no hay una currícula predeterminada que uno necesita seguir sí o sí. Realmente uno termina haciendo lo que responde a las necesidades de uno, a la curiosidad de uno, al interés de uno, por ende las necesidades también a nivel práctico de lo que uno quiere aplicar y realmente casi que al capricho de uno responde. Entonces, todo lo que tiene que ver o dejar que ver con el proceso termina siendo muchas veces un descubrimiento. Es decir, se va llevando a la acción y se le va dando forma, se le va encontrando cómo hacerlo. Lo que creo que el esquema sí aporta es un nivel de autoconciencia importante y lo que requiere es eso. O sea, ser consciente que se quiere aprender esto, ser consciente cómo se lo quiere aprender, así sea en una primera etapa medio de borrador, que después eso se vaya, que se siga observando, tomando como responsabilidad el proceso de aprendizaje para en esa observación seguir reforzando el borrador inicial y terminar con algo más coherente y que a la vez eso demuestra ya de por sí que ha habido un aprendizaje, de por sí ha habido un proceso y ha habido una incorporación de cosas nuevas. Puntualmente, eh, para ir un poco, eso es un poco lo medio que va a quedar más claro con el ejemplo puntual, así que paso al ejemplo puntual. A medida que fui, primero, bueno, me planteé los objetivos que me planteé, me pensé con qué recursos podría hacer esto, más o menos qué criterios quería tener, y en la medida que lo empecé a hacer, me empecé a encontrar con cosas. En esa exploración, en esa apertura al aprendizaje, al interés y a la curiosidad, y en ese llevar a la acción y explorarlo, claro, se empiezan a encontrar distintas dificultades y diferencias entre por ahí las expectativas que uno tendría y lo que pasa, porque me encontré con que, ok, transcribo la letra de la canción, me siento, la leo y mientras la leo la canto, y después mientras la escucho, la leo y la canto y no habría ningún problema.
Este, cosa que me encontré en el paso que me salté de explicar, que lo mencioné, pero no lo expliqué en detalle, es que me encontré con que en el tema de la pronunciación y el ritmo, que claramente modular no es mi mayor virtud, en el tema de la pronunciación y el ritmo, ah, pasaba que al momento de intentar leer de corrido y cantar la canción, primero no estaba seguro si sonaba así o no, entonces, ¿qué hice? Fui al paso eh, que tenía más sentido, que era escuchar la canción y cantarla mientras la escucho. Solo que cantándola mientras la escuchaba, igualmente había partes que no podía seguir porque, no solo porque eran palabras distintas y nuevas, sino porque la pronunciación y el ritmo cambiaban mucho cómo se decían las cosas. Ejemplos. Hay a veces palabras muy cortitas que por cómo viene el ritmo capaz más acelerado de la canción y por el ritmo también poético y demás, lírico, am, esas palabras por ahí suenan juntas, suenan como una sola palabra, o tres palabras muy cortitas que suenan como una sola también. Este, entonces es leer lo que estoy tratando de cantar y encontrarme con que estas tres palabras que yo las estoy viendo como distintas, en realidad parecen, las escucho y parecen una sola palabra larga. Eso es una posibilidad. La otra posibilidad es una palabra un poco más larga o de dos sílabas más, en el medio de la canción viene en un ritmo, pero hace como un parate, una pausa, y la palabra se separa. Entonces estoy escuchando como que fueran dos palabras distintas y en realidad es una sola. Y ni cuando, o sea, ni hablar cuando se juntan esos dos ejemplos y una palabra larga que se separa de la mitad queda en dos palabras cortas y la segunda de esas palabras cortas se conecta con la que sigue o la primera se conecta con la anterior. Entonces, escuchás dos palabras y lees dos palabras, pero lo que estás leyendo con lo que estás escuchando no, lo que estaba leyendo con lo que estaba escuchando no coincide. Este, y el otro detalle eran momentos por ahí en los que las sílabas se alargaban, las vocales se alargaban un poquito, como que se pronunciasen dos veces básicamente, que es normal, eh, no es nada raro ni es lo más, ni es lo que más me perdía, solo que al prestar atención en estos detalles decidí, ok, voy a agregar el paso de prestar especial atención a esto en una primera instancia para ayudarme a ordenarme en cómo es la base de la canción, la estructura de los idas y venidas. Y no solo eso, sino que el siguiente paso lógico fue decir, ok, lo que voy a hacer es con el mismo lápiz voy a ir marcando las palabras tal cual como las escucho. Porque la otra opción que consideré fue, podría escribir lo que escucho, si escucho dos palabras, escribirlas separadas, si escucho una palabra junta, escribirlas juntas, solo que quería, si bien el punto no es 100% aprender el idioma, quería mantener lo suficiente la coherencia de las estructuras de las palabras para poder hacer esas asociaciones en los momentos en los que llego a asociar un significado con otra cosa. Entonces, la idea básicamente fue lo que voy a hacer es, lo voy a dejar anotado así como está, aparte porque ya lo noté así, entonces no me hace falta volver a copiar todo de nuevo, aparte por eso. Así que lo que me planteé hacer fue marcar en las palabras cuando se separan, marcarlas con una barra que separe la palabra, cuando se unen entre sí, marcarlas como con un puentecito curvo por abajo, y cuando se alargan las vocales en alguna sílaba, ponerle una diéresis que signifique que está más larga la- esa vocal en particular, como que se repite dos veces.
eso, se pronuncia a veces. Este, y el otro caso que ahora me estoy acordando que también se dio fue que cada vez lo voy notando más. No sé si es que no se daba antes o que lo estoy notando recién ahora. Este, que son situaciones, o por ahí ahora me animo más a decir, están haciendo esto. Que son situaciones en las que, eh, de nuevo, por la misma, el ritmo, la lírica, por la misma razón, en la pronunciación hay palabras por ahí que no sé, hay sílabas que no se pronuncian, por lo general se pronuncian bien claro todas las sílabas por lo menos, y hay veces en las que una vocal se la elimina, entonces se pronuncia, hace un sonido consonante, este, que cambia el ritmo en el que se lo dice y cambia lo que se está escuchando con lo que se está leyendo, básicamente. Entonces a esos casos los empecé a marcar con una línea cortada que en vez de tachar la vocal en cuestión o la sílaba en cuestión que estuviese, suelen estar al final, pero a veces están en el medio también. Este, para no tachar la palabra en sí, porque la línea que uso para separar las sílabas las suele atravesar entre medio de las letras, porque escribo en imprenta aparte, para hacer eso. Entonces puedo meter bien una línea que separa la palabra, pero para no tachar ninguna letra, la idea es atravesarlas con una línea cortada que me marca, ok, esto acá se hizo una elipsis de alguna manera. Alguna que otra situación más así habrá habido, este, que algo suene distinto y eso lo suelo agregar a marcar de alguna manera en la que yo me entienda, que ahí es donde también va el punto de, que creo que ese sí lo mencioné, estoy casi seguro de que eh, las palabras que llaman la atención porque suenan muy distinto de lo que estoy leyendo con lo que con lo que estoy escuchando, con cómo se dice y demás, marcarla, subrayarla de esta va a estar complicada, esta va a estar complicada, y así sucesivamente. Más o menos el punto es ese, respecto de ese pequeño detalle. ¿Por qué hablar de ese pequeño detalle? Porque me llevó a la reflexión anterior que hice, que es, claro, no, por ese detalle, al intentar hacer de una de las cosas de una manera más eh, tosca, claramente por no saber lo que estoy haciendo, porque estoy aprendiendo, me encontré con ciertas dificultades y la forma de sortear esas dificultades terminaron integrándose en el mismo procedimiento como un paso más natural y lógico a hacer, como una adaptación lógica y natural a las necesidades que van surgiendo en el momento con los pequeños obstáculos que se van percibiendo en el camino, porque depende mucho de eso, de percibir eso como un obstáculo, porque si no atañe a mis objetivos, no atañe a mis criterios, yo no me doy cuenta de qué pasa, entonces no es un obstáculo. O sea, o si sí me doy cuenta de qué pasa y quiero ver qué hacer al respecto, ahí necesito adaptarme, pero si me doy cuenta que es un obstáculo y si me da por dejarlo, tampoco pasa nada. Sobre todo para esto que tiene que ver más conmigo y para mí. Si ya fuese algo más formal, eh, me parece que he visto casos en los que en casos formales, en contextos formales, igualmente la gente o vea las cosas que ve, porque es lo normal. O sea, me parece como lo natural que hacemos también los seres humanos. Pero ahí después viene la parte más amplia, así de amplias. En definitiva, el punto es que ahí radicaba el hecho de, a partir de estos pequeños procesos o como mini etapas del proceso o mini transiciones en el proceso que se van dando orgánicamente, eh, va evolucionando el procedimiento que se va
desarrollando, es un desarrollo, no es una fórmula con la que uno arranca, sino que es un desarrollo que uno va encontrando y hace falta esa observación y esa autoconciencia del proceso para ir retocando esa fórmula hasta que quede de una forma satisfactoria. ¿Cómo vamos a saber que es una forma satisfactoria? Porque cumpla con los criterios evaluativos o con los criterios de cuál es la imagen que tengo yo de lo que quiero aprender, entonces, qué es lo que quiero poder hacer con esto. Entonces, ok, se cumple esto, ahí ya estoy satisfecho, ya es suficiente. Este, que es básicamente lo mismo que establecer un criterio evaluativo en un modelo más tradicional. Lo que lleva justamente que en estos cambios del procedimiento y esta observación y esta autoconciencia constante a lo largo del proceso, ahí en esos momentos son los que hace falta volver a ver, a rever los objetivos que se tienen, a ver si ahora con este cambio en el procedimiento no nos está hablando de un nuevo objetivo que no habíamos visto que teníamos, que lo querramos agregar, si no está habiendo una actualización en algún objetivo que hace falta agregarle algo que antes no tenía para dejarlo más claro y más completo. O bien transformar un objetivo más rotundamente, casi que descartar uno y poner otro, podría llegar a pasar. Este, en la medida de darse cuenta de, bueno, a ver, esto no lo voy a llegar a hacer así, no me interesa realmente hacerlo tanto, lo voy a hacer de esta otra manera, así que reemplazo este objetivo por este otro y procedo con este procedimiento que, por un lado, me sale, por otro lado, me es satisfactorio y por otro lado, tiene que ver con un proceso que, de nuevo, solamente depende de mí y de lo que yo me plantee, de lo que yo llegue a observar, de lo que yo llegue a ver, llegue a percibir, de la atención que le preste a esas observaciones y de la manera en que lo vaya integrando después con los pasos anteriores. Lo mismo pasa con los criterios evaluativos, lo mismo pasa con los recursos, o sea, a medida que se va avanzando en el procedimiento y descubriendo cosas nuevas, hace falta en esa observación también volver a los pasos anteriores y seguir orgánicamente ajustándolos, lo que me parece que hace un tipo de aprendizaje mucho más orgánico y que tiene mucho más que ver con cómo aprendemos en general en la vida, básicamente, que es ahí donde viene el punto más amplio, que es este tipo de proceso, este tipo de aprendizaje y este tipo de desarrollar más conciencia del aprendizaje en realidad habla un poco de la función del aprendizaje como una función de la vida en general, que constantemente estamos aprendiendo, constantemente estamos integrando cosas nuevas, contrastándola con lo que ya hay, medio que digiriendo la vida, quedándonos con lo que nos hace bien y descartando lo que nos hace mal, asimilando unas cosas, descartando otras. Entonces, constantemente estamos en un proceso de aprendizaje. Todo podría definirse como un aprendizaje. Solo que este tipo de aprendizaje hecho así permite, facilita y habilita a tener otra dimensión de cómo observar esa función de la vida en una situación particular, controlable, medible, disfrutable, eh, concreta, puntual, y que después se pueda trasladar al resto de la vida también. Este, porque es un tipo de aprendizaje que habla acerca de la forma que vamos aprendiendo orgánicamente día tras día, tras día, tras día. Entonces, y también lo podemos llevar a un marco de tiempo mucho más amplio, no necesariamente todos los días obsesionarnos con lo mismo, sino que, ok, a ver, hace un mes que estoy haciendo esto, si miro para atrás y veo cómo empecé este mes, cómo estoy en este otro, los cambios que se van dando y cómo yo ya no voy siendo la misma persona, porque estoy aprendiendo, estoy incorporando cosas nuevas y estoy desarrollándome, creciendo, estoy
viviendo un proceso dinámico, de nuevo conocido como la vida, básicamente, ni más ni menos. Este, que es ahí donde se vuelve un poco más amplio el tema, en el sentido de este desarrollo de habilidades que en realidad parecen algo chiquito y como chabón te estás enredando hablando de si marcas con lápiz o no una palabra o no y cómo la marcas y cómo no. Y en realidad eh, sí, pero por otro lado habla de un proceso de observación de lo que va pasando, de autoobservación, de autoconciencia del proceso y de cómo después eso naturalmente, espontáneamente se va a trasladar a la función natural, espontánea y orgánica del aprendizaje más amplio eh, dentro del proceso de estar vivo. Entonces, esa mirada, esa dimensión, me pareció importante también destacarla ahora como en congruencia y en resonancia con todo lo otro. En menos palabras, todo esto sería básicamente el paralelismo entre el aprendizaje autodirigido con el aprendizaje como función de la vida y esta función que depende de la exploración, depende de no tener todo, no depende de tener todo pensado de antemano, sino que depende de una predisposición a la observación y a la apertura y generando esa instancia en la que uno se da tiempo y espacio para observarse, conocerse, darle un significado y un sentido a los procesos que está viviendo y de ahí poder de alguna manera enriquecernos más con los aprendizajes que ya vamos haciendo de por sí, que lo vamos a hacer de todas formas. Entonces, para algunas personas a lo mejor eso sea suficiente y no haga falta eh, observarlo porque es como estoy aprendiendo de todas formas, ¿para qué me voy a complicar hablando media hora respecto de esto? O pensando el triple de tiempo acerca de esto, o 10 veces más acerca de esto. Am, Solo que por otro lado, el sí hacerlo, el sí hacerlo que ahí donde está justamente el valor de hacer esto, me parece, el sí observar estos procesos que ya se dan de por sí naturalmente, permite enriquecernos también exponencial, así si bien estamos dedicándole más tiempo y más espacio, también termina haciendo que los procesos sean más enriquecedores exponencialmente también. Este, que es un poco la razón y la importancia de poder ver todas estas cosas. Eso es más o menos todo lo que quería decir, por lo menos todo lo que me acordé hoy que quería decir al respecto. No voy a seguramente leer las notas que hice antes, si las leo y faltó algo, qué lástima por mí, qué lástima por la versión de mí que escribió esas notas para que después esta versión de mí diga, qué bonito como escribís, no lo voy a leer. Este, disculpame. Este, realmente es más o menos todo lo que creo que había para agregar este, respecto del tema anterior del que estuve hablando, para un poco también cerrar el tema y también sentirme más cómodo compartiéndolo todo ya un poco junto. Y bueno, quien sea que se tome el tiempo de escuchar esto, gracias. Este, espero que se disfrute como mínimo y se verá. Ahora bien, eso va a cerrar este tema. No creo que lo siga hablando, incluso si me acuerdo de otras cosas. No de en esta aplicación puntualmente de esta actividad.
Además, ya estoy llegando, ya llegué a la media hora, que era el tiempo más o menos que tenía visualizado que iba a demorar esto. No estaba tan alejado. Bien. Y eso que podría haber sido más sintético, soy súper consciente que podría haber sido más sintético. Tengo sueño. Así que si lo voy a dejar ahí, seguiré hablando seguramente del tema del aprendizaje autodirigido, porque el punto es hablar de cosas que me gustan. Fin del punto. No tiene mucho más punto que ese. E igualmente seguramente haga o sea, que me siente un día a hablar, o sea, que haga una bajada de bien ya lo he estado haciendo por eso, de las motivaciones por las que quiero hacer esto, y digo, wow, podría sentarme y hablar de eso también. Así que seguramente nos someta a eso, porque ¿por qué no? Porque puedo. Así que lo deja ahí. Eh, Veré si hago esa sentarme a hablar de las motivaciones de este proceso. También seguramente lo inscriba dentro de este esquema de aprendizaje. Ya está inscrito en realidad dentro de ese esquema, lo solidifique más. Este, y después seguramente seguiré hablando del tema del aprendizaje autodirigido. ¿Hay otro tema del que quiero hablar? No voy a mencionar ninguno porque no sé si los voy a hablar o no, así que lo voy a dejar ahí. Espero que no haya sido tan enredado, eh, que todo lo difuso y lo que repetí reiteradas veces haya sumado un pequeño matiz distinto a lo que venía diciendo y que esta pequeña continuación, este pequeño apéndice de un tercio de lo que duraba el otro video, ah, sea provechoso y tenga como que enriquezca realmente la conversación previa. Ya que estoy hablando, el tema, hubo sí, una cosa que me faltó decir, ya que estoy acá. Esta es la parte donde se nota que con sueño es un estado como de ebriedad para mí, estar con sueño. Am, es lo más cercano que experimento eh, en relación a eso. Pero ya que estoy hablando del tema de la conversación, la otra vez que me senté a hablar, hice el chiste de que era una conversación unilateral, pero el chiste de hacer el chiste era decir una vez, repetirlo en un momento y el remate del chiste hubiera sido aclarar de que no es una conversación unilateral, que a través de cualquier medio que me quieran hacer llegar alguna eh, respuesta o algún pensamiento o alguna charla que quiera haber, que la idea es que sea una calle de ida y vuelta. Lo de que fuera unilateral era un chiste, jaja, me pareció que se entendía. Eh, si hacía falta la aclaración, me pareció que se entendía. Igualmente la aclaración era el punto a hacerla, me olvidé de hacerla la otra vez, porque quería cerrar eh, el- la conversación y quería cerrar la conversación y la cerré, básicamente, y me faltó ese pequeño detalle. Que de nuevo me parece obvio, pero bueno, me encanta porque de rato se satura. Es cuando arranco a hablar muy arriba, después empiezo a bajar la voz, es gracioso. Pero el gracioso como que se satura cuando hablo muy, muy arriba. Bien, ahora sí, se saturó. Ahora sí lo voy a dejar ahí. Terminó teniendo 5 minutos más o menos, más que menos. Este, igual, era más o menos lo que tenía previsto. Nos estaremos viendo cuando nos veamos y si después continúa la conversación de esto en otro, ya sea por privado o por mensaje o si en algún comentario acá en el video o por el medio que fuera, mientras no sea un medio hostil, es bienvenido. Así que bien, estaremos viéndonos cuando nos veamos.